Señor, porque estamos esperando algo grande, glorioso y maravilloso de Dios, que es su venida. No es un juego, es una pura verdad. Cristo viene pronto, mis hermanos. Cristo viene pronto y tenemos que prepararnos. Amén. El Señor lo dice en Mateo 24, que habrán señales. Y no sé si ustedes se han dado cuenta cómo están las señales. Hay una señal, aunque no lo es, quien sea o no lo sea. Amén. Estamos presenciando algo en el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que ellos están esperando a un Mesías, el cual es el anticristo que viene engañado. No sé si es este que ellos han coronado ahora, pero alerta, mis hermanos. Alguien te dice que no es ese, alguien te dice que es ese, tiene que saber una cosa, que hay señales, amén, en el mundo de la venida de Cristo. Y el Señor no nos sorprenderá a nosotros porque nosotros conocemos su palabra. Pero para el mundo será sorpresivo, amén. Pero no tiene que ser para nosotros. Amén. Me siento gozoso y contento hoy. Mira a los niños, a las niñas, cómo han cantado hoy para el Señor. Amén. Y espero que sigan adelante. Espero que sigan adelante ustedes. Amén. Vamos a traer a nuestro hermano que va a traer la palabra hoy. Nuestro hermano Nelson Rodríguez. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, mi hermano. Dios le bendiga, mis hermanos. Dios le bendiga y Dios le guarde más. Siempre hay nervios aquí, aunque tengamos tiempos practicando y ensayando, siempre hay temor cuando estamos ante la presencia del Señor. Y eso es bueno, porque eso denota que usted está en reverencia ante el Señor y no va a decir nada que el Señor no le haya dicho. Amén. Quiero empezar con algo interesante y luego voy a orar para que el Señor me esté usando para su gloria, porque realmente sin su presencia en medio nuestro, nosotros no podemos hacer nada. Gloria a Dios. Pude notar claramente que el Señor hoy no va a hablar. Gloria al Señor. No va a hablar claramente porque la hermana Mercedes empezó, gloria a Dios, empezó con algo muy, en la oración de introducción, empezó hablando sobre las promesas, de las metas que tenemos nosotros para este nuevo año. Y me chocó y seguí orando al Señor porque tengo una parte de mi mensaje que va a hablar sobre eso. Pero luego el hermano Freddy habló sobre las aflicciones de Job y lo retuve yo. El Señor va a hablar hoy. Y luego la hermana Luz leyó el Salmo y dije yo, no, ya. No puede ser tanta coincidencia. Así que prepare su corazón, mis hermanos, porque Dios nos va a hablar de una manera especial en nuestros corazones, ya que en Dios no hay coincidencia, en Dios hay diosidencia, ¿no? Hoy además le damos la bienvenida a mi suegra que está por ahí, Berta, y a los padres de nuestro hermano Randy. Me gozo que Dios haya cumplido ese deseo de su corazón, que ya mucho tiempo esperando este tiempo, y espero que sean bienvenidos, se sientan en su casa, ya que Randy es padre de esta familia y por ende ustedes también. Así que sean bienvenidos. Así que yo voy a orar y pido con ustedes también que oren por mí para que el Señor me esté usando para su gloria. Padre amado, Padre eterno, una vez más, te damos las gracias, Padre, porque tú nos has permitido estar en este lugar reunido en tu nombre, Señor. Vinimos a escuchar tu consejo, tu palabra, Padre, que son perfectas y que son incambiables, Señor. Te pido, Dios, que en este día tú me uses, Dios mío, para ser de bendición para muchos, primeramente para mi vida, Padre, y luego para los demás. Que todas aquellas personas, que tanto los presentes como los que están en las redes, la escuchen, Dios mío, tú estés obrando en sus corazones y pueda hacer entender, Padre, que en ti está nuestro tiempo, que en ti está nuestra vida, Padre.
Me pongo en tus manos, Dios, para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Gloria a Jesús. El tema de mi mensaje hoy es: no temas, confía. Es un tema que la hermana Mercedes abrió la semana pasada. Y yo quiero continuarlo, pero de otra perspectiva, para que veamos cómo el Señor quiere que nosotros pongamos toda nuestra confianza en Él. Como mencioné anteriormente, desde el principio del servicio, el Señor viene hablando sobre de que la confianza en las aflicciones, nosotros nos mantengamos confiando en Él. Amén. Hace unos días yo le comenté a ustedes que la palabra de Dios tiene muchos no temas, confía en la Biblia, la cual podemos coger uno para cada día, ¿no? Se puede ver que en Génesis el Señor le dice a Abraham, dice en Génesis 15:1, después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Eso fue una promesa que el Señor le dijo a Abraham cuando le prometió todas aquellas cosas que iba a hacer en su vida y en su familia. Luego, posteriormente, esa misma palabra se la da a su hijo Isaac en Génesis 26:24, y dice: y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy tu Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Otra promesa más de Dios a Isaac, con esa no temas, porque cuando el Señor dice no temas es porque vendrán aflicciones, vendrán pruebas, la cual querrán que nosotros desistamos de aquellas cosas que el Señor puso en nuestros corazones. Posteriormente se le da a Josué. Eso está en 1 de Josué 9. Dice: mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Amén. Josué fue el sucesor de Moisés. Amén. Y Josué iba también a enfrentar muchas dificultades, la cual necesitaba esa fuerza de Dios para que siga ese mandato que Dios le dio. Luego también en el Nuevo Testamento lo vemos que Juan 14:27, por palabra del mismo Jesús, le dijo a los discípulos: mis pasos dejo, mis pasos doy, yo no se las doy como le da el mundo, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Estas fueron las últimas palabras que nuestro Señor Jesús dijo a los discípulos, aquellos que iban a ser encargados de continuar aquella gran labor que el Señor vino a hacer. Amén. Entonces es evidente claramente que nuestro Dios quiere que usted y yo hoy día no tengamos miedo a nada. A nada. ¿Por qué? Porque como leí el hermano Freddy, ya Él venció al mundo. Y si Él está con nosotros, ¿quién podrá contra nosotros? ¿No? Entonces, el texto de mi mensaje de hoy está en Salmos 31:15, sobre el tema que el salmista lee, ¿no? Dice: en tus manos están mis tiempos, líbrame de mis enemigos y mis perseguidores. Esa es la base de mi mensaje. Desde ahí yo voy a empezar a hablarle a ustedes de cómo una persona, sin importar las situaciones que tenga, que esté pasando y atravesando, su confianza debe estar en el Señor. Amén. Fueron muchas las personas a través de la palabra de Dios que citaron este versículo, este capítulo de Salmo 31. Entre ellos está Jonás. En el verso, Jonás citó el verso 6 del capítulo 31, cuando se encontraba en el estómago del gran pez. Amén. En esa gran dificultad, en esa gran aflicción que estaba Jonás por su desobediencia, obviamente, él clamó al Señor. El verso número 6. Vamos a ver qué dice el verso número 6 de Salmo 31. Gloria a Dios. Dice así: aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias, mas yo en Jehová he esperado. Ese lo citó Jonás. Jeremías también citó el verso número 13 más de 6 veces en todo su capítulo, en todo su libro. Pablo también hace alusión al verso 24 a los Corintios. Y por último, Jesucristo citó también el Salmo 31, el verso número 5, que es muy conocido por todos. En tu mano encomiendo mi espíritu, no me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Es un
es un capítulo que se cita siempre en situaciones de angustia, de dolor, de desesperación, ¿no? Entonces, siempre estos grandes hombres citaron estos versículos clamando la justicia de Dios, la misericordia de Dios y la bondad del Señor, ¿no? Y no hay nada más grande que pueda identificar a un verdadero cristiano, que es que en esas diferentes circunstancias puede clamar al Señor. Eso es lo que lo diferencia de una persona que es inconversa o que no reconoce a Dios como único y Salvador, ¿no? ¿Por qué? Porque el cristiano verdadero es tolerante, controla su temperamento, ante las manifestaciones y las experiencias de la vida, se mantiene esperanzado en su Dios. Amén. No actúa según las circunstancias, sino que espera en el Señor y es obediente a su palabra. ¿Y por qué digo un verdadero creyente? Porque hoy día ya está de moda usar mucho el término yo soy cristiano, yo soy creyente, yo creo en el Señor, yo creo en Dios, yo sigo a Jesús y un sinnúmero de expresiones que usted puede escuchar de personas, pero cuando usted ve la vida de esas personas no tiene nada que ver con lo que profesan. Por eso cuando le pasa cualquier calamidad, cualquier situación, circunstancia o bendición también se puede decir, esa persona cambia de actitud, cambia de su estado. ¿Por qué? Porque no está fundamentado en Dios, sino en sus emociones y en lo que siente por el momento. Amén. Entonces, el cristiano en sus diferentes circunstancias ven toda la mano de Dios obrando. Por eso nosotros decimos cada vez que nos pasa cualquier cosa, gracias a Dios por ello, gracias al Señor por aquello, gloria a Dios por ello, porque sabemos que Dios está detrás de cada cosa que a nosotros nos pasa, sea bueno o sea malo. Mas la persona inconversa, la que no cree en Dios, la que no cree en la divinidad de Dios, en las cosas, ve como su vida se derrumba, se cae o se deja llevar por aquellas cosas que ha obtenido para bendición de su vida, ¿no? Entonces, eso es lo que identifica realmente a un creyente cuando ve en todo la mano de Dios obrar. Dice el Salmo 32, el Salmos 139, verso 2. Dice, tú conoces mi sentarme y mi levantarme. Desde lejos comprende mis pensamientos. El salmista hace una expresión clara de que el Señor sabe todo de nosotros, tanto cuando nos levantamos, cuando nos acostamos. Lo que pensamos también el Señor lo sabe. Por eso Él tiene el control a dedillo de todo lo que usted y yo somos. Vamos a hacer y todo está en manos del Señor. Por eso nosotros tenemos que confiar en Dios en todas aquellas cosas que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué? Para que la vida nos sonría cuando sea bueno o cuando sea malo. Amén. ¿Por qué digo esto, mis hermanos? Porque vivimos en un mundo caído donde el hombre se deja guiar muchas veces por sus opiniones y no hace caso a la voluntad de Dios. Luego comete errores, comete equivocaciones que nos afectan a nosotros. Porque el Señor claramente oró al Padre diciendo, Padre, yo oro por ellos, no para que tú los saques del mundo, sino para que los guarde. Amén. Y como también el hermano Freddy, nosotros somos luz y sal en este mundo. Por lo tanto, el Señor nos va a guardar de todas las manifestaciones y errores que comete el ser humano, nosotros mismos también incluidos, que nos llevan a sufrir muchas cosas por la caída del mundo y del hombre, ¿no? Por eso la Biblia habla mucho a través del apóstol Juan, que habla mucho sobre este tema de que lo que nosotros somos, decimos, debe siempre estar acorde a la palabra del Señor. Juan 1, capítulo 2, del 1 al 6 dice, 1 de Juan, porque tiene 3 libros, 1 de Juan, capítulo 2, versos del 1 al 6. Dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación para nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por lo de todo el mundo. Y en esto sabemos que le conocemos si guardamos su mandamiento. Y el que dice yo le conozco y no guarda su mandamiento, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él.
porque el que guarda su palabra, en este es verdadero el amor de Dios y se ha perfeccionado, porque por esto sabemos que estamos en él, y el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Juan, el discípulo amado del Señor, es clarísimo en sus cartas en cuanto a eso. Una persona no puede decir ser creyente, ser seguidor del Señor, confesar que le quiere, que le ama, que le sigue y no manifestar el carácter de Cristo. Él es claro, si tal persona dice tal cosa y no anduvo como él anduvo, el tal es mentiroso. Así de tajante la palabra, así de tajante las escrituras. Aquí no es algo que usted viene a manifestar con palabras y no lo demuestra en hechos. Eso igualmente pasa en la vida cotidiana con nosotros, a nuestras parejas, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Si usted dice que ama a su hijo, a su esposa y no lo demuestra, usted es un mentiroso. Así que nosotros tenemos que ser coherentes con lo que decimos. No podemos ser incoherentes cuando decimos algo y no lo hacemos. Así mismo pasa en la fe. Y Dios es más tajante aún, Dios es más exigente que las personas mismas, ¿no? Porque Dios es santo, Dios es fiel. Y si Él es santo, Él también quiere que su pueblo sea santo. Vive el Señor. Si usted puede leer el Salmo 31 detenidamente, puede ver claramente las terribles circunstancias y calamidades que el Salmo describe. Pero qué hermosa la confianza del salmista. El salmista se encontraba en una situación muy difícil. Estaba siendo atacado, calumniado. Estaba a punto de arrebatarle su reino. E incluso sus pecados también le estaban pasando factura. Y en todas estas cosas, él se encontraba preso, se encontraba agobiado, no encontraba qué hacer. Pero él sí sabía dónde tenía que ir. Él no prestó atención a todas las cosas a su alrededor que le estaban haciendo a él sentirse así, tan caído, desmayado de tanta presión que tenía, ¿no? Pero él es sabio. Él fue a la fuente. Él fue en aquel que iba a entender su situación. Amén. El salmista, los salmos son ese tipo de oraciones que el creyente hace cuando se encuentra en situaciones difíciles. Clama a Dios por justicia, porque Dios es justo. Y usted clama primeramente por sus pecados y pide perdón, y luego clama al Señor por justicia, el Señor va a obrar de una manera especial en su vida. No lo sé cómo va a obrar, pero Él es soberano y puede actuar en su voluntad. Y tú tienes que ser consciente de que el pecado merece castigo. Amén. Entonces, ¿qué hacemos usted y yo en medio de nuestros días grises? ¿Hacemos como el salmista? Que confiamos en que Dios tiene el control de todas las cosas y viene a nuestro socorro. Esa debe ser nuestra actitud en nuestros días grises y también en nuestros días de felicidad y de angustia y de prosperidad. ¿Por qué? Porque Dios le va a dar la sabiduría cómo usted usar esos bienes que Dios le ha dado, esas bendiciones que Dios le ha dado. Amén. Gloria al Señor. Voy a mencionar una lista de países en la cuales una persona que confiesa, que cree en el Señor, que sigue a Dios, pero lo hace de una manera verbal, que no lo hace con actos, cree que en estos países no le sería gracioso. Afganistán, Corea del Sur, Somalia, Libia, Yemen, Nigeria, Pakistán, Irán y India. Estos países encabezan los 10 países más peligrosos de seguir a Jesús. Si en estos países usted menciona todas las expresiones que yo dije anteriormente, puede tener problemas y hasta la muerte. Allí, un falso creyente, una persona que solamente se llama ser cristiano por llamarse, ¿no? Para quedar bien. Aquí la gracia no les haría gratis. Aquí pagaría hasta con su vida. Y castigos y cárceles, ¿no? Entonces, eso nos da a entender, mis hermanos, que aunque vivimos en un país que podemos expresar nuestra fe libremente, tenemos que ser coherentes con lo que profesamos, ser ejemplo, ser embajadores de la palabra del Señor. Porque estos hermanos que están en esos países no temen a ser perseguidos, no temen a ser hasta matados por profesar su fe. Ellos han comprendido de aquel que dijo no teman. Ellos no temen de profesar a otros el evangelio. Ellos no temen decir que son creyentes. Claro, lo hacen con prudencia, tampoco van a ir provocando.
Hay que ser sabio, ¿no? Entonces, ellos saben cómo hacerlo porque Dios es el que lo guía, Dios es el que lo dirige, para que ellos puedan seguir predicando la palabra a aquello que el Espíritu Santo guía, así como guiaba a Pablo, a los apóstoles, para que fueran a las diferentes ciudades. Pablo tenía ese anhelo, esa ansia de ir a predicar a ciertos lugares, pero el Espíritu Santo lo frenaba. Dice, no, espérate, ahora no. Y le da su tiempo. Igualmente estos hermanos que tienen esa fe fuerte, firme en Jesús, ellos son guiados por el Espíritu Santo para que ellos lleven la palabra donde el Espíritu Santo les guíe y sepa que ellos están seguros para seguir proclamando el Evangelio. En Mateo 24 dice la palabra del Señor claramente que en aquel tiempo muchos se apartarán de la fe y unos serán traicionados y se odiarán y se verán y se odiarán. Y ahí se verá quién realmente son los verdaderos cristianos. Cuando nosotros en esas diferentes dificultades que nos vendrán, vamos a mantener nuestra fe y no vamos a delatar al hermano, no vamos a exponer a los creyentes, ¿no? Sabemos que la palabra dice claramente que en esos tiempos seremos perseguidos y a los que delaten a los creyentes, como en los tiempos de Jesús, se recibirán beneficios del Estado, ¿no? Y esos tiempos vendrán, gloria al Señor. Así que tenemos que estar apercibidos de esas cosas, como decía el pastor al inicio, de que estamos en los últimos tiempos, que hay señales y vendrán más señales todavía de las que el Señor nos ha mostrado en su palabra. Vive el Señor. El salmista, en medio de su angustia, de sus aflicciones, clama al Señor de que Él vendría a por su socorro. ¿Por qué? Porque el Señor nos prometió que no vendría ninguna prueba a nosotros, común a los hombres, que nosotros no podamos soportar. Él nos ha dado una carga a nosotros que Él sabe que no podamos soportar. Y una carga que Él no soportó en vida. Amén. Cristo es el claro ejemplo de cuando una persona es menospreciado, es calumniado inocentemente. Gloria al Señor. Hay que hacer ese paréntesis, porque si somos culpables, claramente no lo merecemos, como David lo expresaba, que parte de sus aflicciones venían por su pecado, y él sabiamente pidió perdón por sus pecados y pidió a aquel que es misericordioso y justo. Amén. Y el Señor es tan misericordioso que no actúa como nosotros y Él tiene piedad de nosotros. Vive Dios para siempre. Santiago dice también algo sobre esto en Santiago capítulo 2, del verso 18 al 19. Dice, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees en Dios? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es una clara confesión de Santiago diciendo que no solamente que con decir que creemos, con decir que Dios existe, ya todo está solucionado. Debe de haber un resultado a tu fe. Debe haber una manifestación de que tú crees en aquel que dice de creer, ¿no? Porque ambas van conjuntas y tenemos que manifestar esas obras que el Espíritu Santo obra en los nacidos de nuevo. Vive el Señor. Y la fe, mis queridos hermanos, es un estilo de vida. No es algo que es solamente de palabras. La fe del creyente se vive a diario. Es una fe que se manifiesta en nuestro diario vivir. Y el Señor quiere ir limpiando nuestra vida, moldeando nuestra vida a su carácter, porque ese carácter es que va a dar testimonio al mundo. Esa vida piadosa, como decía el pastor Francisco, esa vida piadosa acompañada de contentamiento es que va a impactar al mundo. Cuando usted en su temperamento como hijo de Dios no va a actuar y reaccionar como los demás reaccionan. Y eso impacta a las personas. Cuando usted inocentemente es calumniado, es injuriado, es maltratado y usted no hace nada, eso le impacta a las personas. Amén. Porque a mí me ha pasado y me pregunto por qué esa persona no reacciona. Obviamente es porque Dios está hablando en su vida y esa persona sabe cómo comportarse para hacer ejemplo y dar testimonio de que Dios puede cambiar las personas. Vive el Señor. También Santiago nos dice que no seamos solamente oidores de esa palabra, que cuando escuchamos el consejo de Dios, como dice claramente las Escrituras, que no cerremos nuestro corazón, sino que abramos nuestro corazón y acatemos el consejo del Señor y lo pongamos en práctica.
porque ahí es cuando nuestra vida cambia, cuando eso que oímos lo ponemos en práctica. Amén. Y eso es lo que nuestro Dios quiere que nosotros hagamos, ¿no? El salmista lo dice claramente en el verso 1, empezando el capítulo, ¿no? Dice: en ti, Jehová, he confiado, no sea yo confundido jamás, líbrame en tu justicia. Él estaba clarísimo de que él había confiado en el Señor y no quería ser turbado ni confundido por otras cosas, sino solamente en Dios, ¿no? Y ahí mismo clama por la justicia de Dios, que es perfecta y paga a cada quien conforme a sus hechos, ¿no? Y el énfasis del salmista claramente es la confianza. En todo el capítulo, si usted lo lee, está manifestada la confianza de él hacia Dios, de que iba a obrar justamente en su vida, de que no lo iba a dejar solo en ese foso cenagoso donde se encontraba. Cuando todos sus enemigos querían atacarle, destronar su trono, hasta su hijo Absalón se levanta contra él, ¿no? Y vemos cómo el salmista no hace reproche a Dios, ni tampoco hace reproche a sus enemigos, sino que primeramente él confía en su pecado y clama a Dios por justicia para que lo libre de todas aquellas cosas. Y es lo que usted y yo debemos aprender de estos grandes hombres de Dios. Por eso que David, el Señor dice que era un hombre conforme a su corazón, porque actuaba conforme al corazón del Señor ante esas situaciones, ¿no? Entonces nosotros como creyentes tenemos que manifestar eso. Que recuerde que fuimos hechos a imagen y semejanza del Señor. Y tenemos que mostrar esa semejanza del Señor. Ser piadosos, ser misericordiosos, ser a veces tolerantes con algunas cosas que nos pasan en la vida, aunque nos duela. Porque nuestra naturaleza caída no acepta esas cosas. Porque nos creemos más justos que los demás, nos creemos más buenos que los demás y que merecemos todo y los demás no. No. Usted sabe claramente que la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo que cada ser humano merecía. Muerte, lo demás es gracia de Dios. Por eso nosotros tenemos que ser conscientes de esas cosas y tratar a los demás como Dios nos trata a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Pero si usted ha conseguido esa seguridad en el Señor, no lleve esa seguridad en Dios, que le protege, que le guarda, que le cuida, a pesar de todas las cosas, que no caiga en una pasividad de no hacer nada. Tiene que hacer algo. ¿Por qué? Porque el salmista no se quedó solamente ahí lamentándose. Él oró, él clamó al Señor, él buscó de Dios y puso ante él todas aquellas cosas que a él le estaban siendo oprobio, ¿no? Entonces, muchos creen estas cosas, ¿no? De que, bueno, ya Dios me salvó, me hizo tal cosa, yo no hago nada, me quedo tranquilo. No, mis hermanos. La Biblia es clara y hay montones de ejemplos donde nos llaman a la acción, donde nos llaman a reaccionar y hacer la parte que nos corresponde. Amén. Otros se van al otro extremo, al fatalismo, ¿no? De que cualquier cosa que yo haga, Dios me va a salvar. Tampoco. Debe haber un balance en esas cosas. El amor de Dios es por algo, es con un fin, es con un propósito, con un objetivo. De que usted mismo también muestre amor hacia los demás, de que usted también comunique el mensaje de salvación a los demás y todas aquellas cosas que nos competen como creyentes. Y eso es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, ¿no? Entonces, vemos que David clama al Señor, pone su confianza en el Señor, se arrepiente de sus pecados, muestra todas aquellas cosas que le estaban haciendo a él motivo de inseguridad. Y vemos cómo ese hombre abre su corazón ante el Señor y clama por justicia. Y clama también misericordia por aquellos, para que también ellos abran los ojos y puedan ver el mal que están haciendo. Vive el Señor. Y ahora que empieza un nuevo año donde nadie sabe lo que va a pasar, es incierto, es un año incierto, así como los años posteriores. Ninguno de nosotros sabemos lo que nos va a acontecer, ni todas aquellas cosas que vamos a tener que lidiar, situaciones difíciles que vamos a tener que pasar, decisiones importantes que vamos a tener que hacer. No tenemos el control. Por más que decretemos, por más que declaremos, sea por soberbia, sea por orgullo, sea por palabrerías, no va a suceder prácticamente nada sin la autoridad de Dios ni en su soberanía. Por más que muchos quieran negar esto, lamentablemente Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Por qué?
Porque un Dios que creó este mundo con el poder de su palabra, no va a dejar que este mundo vaya contracorriente sin ningún tipo de control. Dios está al control de todo. Amén. Dios no hizo máquinas que se conducen solas. No, Dios hizo seres humanos que Él controla, que Él domina, pero es su soberanía. Y tenemos nosotros un libre albedrío que daremos cuentas al Señor por ello, ¿no? Entonces, el salmista expresa claramente en el verso 15 que en sus manos están mis tiempos. En otra versión se puede leer, mi vida entera está en tus manos, dice el salmista. ¿Y esto qué incluye esto? Sus situaciones de felicidad, de tristeza, prosperidad y su muerte. Todos nuestros acontecimientos están en la mano de Dios y Él controla en su soberanía. Nosotros, si actuamos conforme a la palabra del Señor, nos irá bien. En el bien, entiéndase en el bien en el sentido del bienestar de Dios, porque Dios a veces usa situaciones difíciles en nuestra vida para bendecir a otros y para moldear nuestro carácter. O sea que muchas personas ven esa corrección de Dios, esa dirección de Dios, lo toman a mal. Amén. Pero nosotros no somos de ellos, vive Dios. Por eso los creyentes no creemos ni en la suerte, ni en el destino, Creemos en la providencia del Señor y que hemos confiado toda nuestra vida en Él. Todo lo que nos acontece descansa en la mano del Señor. Por eso, cada situación que nos viene en nuestra vida, decimos gloria a Dios, gracias al Señor. Si no lo entendemos, pedimos dirección al Señor para que nos enseñe qué nos quiere enseñar a través de esa situación, de esa prueba, o si no nos ha dado algo. Escuché un testimonio de una persona que recibió una gran suma de dinero y se quedó pensativo. Y alguien le preguntó, ¿qué te pasa? ¿Por qué no estás feliz? ¿Acaso tú esperabas más? Y él le dijo, no, es que no sé si Dios le ha tocado una fortuna o ha perdido a un hombre. Este hombre entendió que tener dinero, mucho dinero, es un problema. Porque si usted no tiene la sabiduría de Dios, puede tener problemas. Amén. Entonces, los creyentes creemos en la providencia del Señor, que todo lo que nos pasa viene por obra de Dios. Pasa por el filtro de Dios. Y está muy claro en su palabra que Él no nos dará ninguna carga, como dije anteriormente, que no podamos soportar. Él no nos dará nada que nosotros no merezcamos, en el sentido de que si usted obró para bien y vino mal, espere en el Señor, que el Señor está trabajando con su carácter. Vea todas las áreas en su vida, haga su autoanálisis cada día y vea su vida, en qué área de su vida usted le está fallando a Dios o Dios quiere que usted se entregue más y va a entender las cosas que Dios quiere trabajar en su vida. Recordemos que fuimos hechos para buenas obras que era preparado de antemano. El Salmo 91 es un salmo muy conocido que muchos usan como algo si fuera mágico, ¿no? Dice claramente así, del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío. Mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de tus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Es una metáfora preciosa de cómo el Señor nos cuida, el Señor nos guarda, nos protege, nos libra cuando confiamos en Él. Y los que confían en Él, como dice Juan, Santiago y los demás apóstoles, usted debe de guardar su palabra, creer su palabra y obedecer su palabra para que este salmo se cumpla en su vida. Amén. No es a media, no es uno sí o no. Dios no hace negocio, es todo o nada. Vive el Señor. Dios está al tanto de todo de nuestra vida. Él dijo claramente que no se angustien vuestros corazones ni tengan miedo antes de ascender al cielo, ¿no? Porque ya Él venció al mundo y en su palabra está todas aquellas cosas que nosotros necesitamos para estar tranquilos, para estar seguros. Hace poco meditaba en el Salmo de Asaf cuando vio las riquezas de los ricos y él claramente dice, mientras él observaba las riquezas de los impíos, cómo prosperaban haciendo maldad, él dice, cuando volvía al santuario, amén, y eso es lo que tenemos que hacer usted y yo,
vamos a su palabra, vamos a sus consejos para ver qué le espera a aquellas personas que prosperan sin Dios en su vida. Sabemos cuál es su destino. Amén. Y cuál es el destino para aquellos que esperan en el Señor. Es diferentes destinos. Amén. Por eso, mis amados, Dios tiene que tener el control de nuestra vida completa, ¿no? Para que todo nos vaya bien. Y Él debe tener el control de nuestra vida, no un 50% usted y 50% el Señor, o un 90% el Señor y 10% usted. Tiene que ser toda su vida. ¿Y por qué? Porque yo le agradezco a Dios que tiene el control de toda mi vida. Porque si yo tuviera un poquito de control de mi vida en algunas áreas, fuera un desastre. Fuera un desastre. Si no, o el mundo también. Si vemos al mundo que tuviera el control en algunas áreas, usted imagínese que el Señor no tuviera el control del medio ambiente, de los recursos naturales o las cosas. ¿Dónde estaría el mundo? El hombre está limitado a muchas cosas. Aunque por más que usted vea que la ciencia ha avanzado mucho, que se han inventado muchas cosas importantes para nuestras vidas, que nos facilitan la vida, están limitados todavía. Están limitados porque Dios lo ha limitado. Y Dios tiene el control y le permite las cosas que Él quiere para llevar a cabo su plan. Amén. ¿Por qué digo esto? Porque ni lo que le pasó a Cristo fue por voluntad humana, ni por las autoridades de la época, ni lo que ellos querían hacer. Fue por soberanía de Dios, como lo dice Hechos 4:27. Dice así, Hechos 4:27. De hecho, Herodes, Poncio Pilato, las naciones y la multitud de Israel, solamente faltaban los animales que se unieran para ir contra Jesús. Se juntaron en contra de Jesús aquí en Jerusalén. Jesús es tu santo siervo, tu elegido para ser el Mesías. Al ponerse en contra de él, hicieron que tus planes se cumplieran. O sea, el Señor usó la voluntad de ellos para llevar a cabo su plan. Y si usted analiza el texto bien, es lo mismo que hace el Señor con nuestras vidas y con el impío. Su deseo de ellos, Él lo usa para bien de nosotros y llevar a cabo su plan. Amén. Porque si un impío va en contra de usted, injustamente, para hacerle sufrir o hacerle alguna maldad, y usted se permanece fiel, ¿qué va a hacer el impío? ¿Y qué es lo que tiene este? ¿Y quién es este? ¿De dónde vino este? Y eso choca ante la moral de ese tipo de personas, ¿no? Y es lo que hace el Señor. Utiliza el mal de muchas personas para bien y lo convierte en su voluntad, ¿no? Entonces, no debemos preocuparnos por lo que el enemigo, el mundo, las situaciones pueda hacernos. Él dice claramente que temamos a aquel que puede matar el alma y el espíritu, no aquel que pueda matar el cuerpo. Amén. A ese que tenemos que tener miedo. Así que David sabía que sus aflicciones eran su culpa, pero por eso no acusó ni a Dios, ni a sus enemigos, ni a nadie. Él fue ante Dios, se puso a cuenta con Dios y esperó en Dios. Clamó al Señor. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos nada quejándonos, reprochando, haciendo pataletas como si fuéramos niños. No resolvemos nada. Lo que nos vamos a turbar más, nos vamos a confundir más y no vamos a ser víctimas de que merecemos cosas buenas cuando no merecemos nada. Vive Dios. Y esa es la actitud de un creyente verdadero, como David, que reconoce sus pecados, clama a Dios por misericordia. Es simple y llanamente misericordia. Porque si el Señor dice, por cuanto todos pecaron, merecían la muerte. ¿Qué no se entiende en esa frase? ¿Qué no se entiende en esa frase? Entonces, queremos nosotros estar reclamando cosas que no merecemos, cosas que no tenemos. Amén. Hay un reproche muy común entre los hombres que no conocen a Dios. Dicen, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Mira aquello, si Dios existiera, aquello no pasara. Gloria al Señor. Pero hay un relato muy interesante del joven rico que se acerca al Señor y le dice, maestro bueno, ¿qué yo debo hacer para ser salvo? Y él refiriéndose a qué cosa podía hacer él para salvarse, ¿no? Pero el Señor lo frena y le dice, ¿por qué tú me llamas bueno?
si bueno solo hay uno, y ese es Dios. Y él expresa en su confesión que él seguía los mandamientos. Si él conoce los mandamientos, debería de saber de que en la humanidad no hay nadie bueno, solamente es Dios. Amén. Y gente buena tampoco menos. Bueno, solamente ha habido uno, y ese uno se llama Jesucristo, que murió siendo inocente. Amén. Así que si usted se cree gente, si usted se cree bueno, apese de ahí, porque no hay bueno. No hay gente buena en este mundo. Vive el Señor. Son personas que hacen buenos gestos, buenas cosas en cosas puntuales. Pero ahí se quedó. Porque para usted ser bueno, las escrituras dicen que usted tiene que ser bueno en todo. En todo, no en unas cuantas cosas, en todo. Vive el Señor. Y a lo que dicen estas cosas, me gustaría leerle lo que dice Gálatas 6, del 7 al 8. Dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, esto mismo segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Es obvio, todos los que han trabajado en agricultura saben que si siembran aguacate, plátano, lo que sea, va a cosechar lo mismo. Entonces, si usted siembra amor, va a cosechar amor. Si siembra odio, va a cosechar odio. No espere recibir lo que usted no sembró. Y es una ley de vida, ¿eh? Es una ley de vida. Es lamentable que muchos, cuando llegan a cierta edad, quieren que todo el mundo lo ame, lo quiera, lo cuide, le regale, pero no miran hacia atrás cómo fue su vida. Personas que nunca llamaron, personas que nunca dieron un abrazo, quieren que lo traten con misericordia. No, mis hermanos, no. No. ¿Y sabe por qué? Porque Dios muchas veces no nos paga con lo que merecemos, porque es justo y tiene misericordia. Si Dios nos pagara como lo merecemos, no quedará uno aquí. Amén. Pero él dice que Él es misericordioso y tardo para airarse. Muy tardo para airarse. Así que David no se quejó, como dije anteriormente, no culpó a nadie. No andaba ahí berrinchando, ¿no? Él sabía que merecía todo aquello y pedía, porque en el verso 10 lo dice claramente. Claramente lo decía. Vamos a leerlo. Dice: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Iniquidad es hacer lo contrario a la voluntad del Señor. Amén. Y él confesó sus pecados. Él sabía que era pecado, que había fallado al Señor. Proclama a Dios por justicia y misericordia. Y en vez de nosotros estar haciendo tantas preguntas, porque aún dentro del pueblo cristiano, también decimos ese tipo de expresiones. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo hago tal cosa, ¿yo me merezco esto? No. En vez de nosotros hacer tantas preguntas y acusar a Dios, miremos a la cruz. Miremos a Jesús. ¿Por qué? Porque Él puede responder todas nuestras dudas. Porque Él, siendo inocente, murió por aquellos que sí eran pecadores y pagó por todas nuestras culpas. Ahí se van a callar todas nuestras preguntas. Y aunque parezca contradictorio esto que yo estoy diciendo, no lo es. Lo vamos a ver claramente en un pasaje, en un relato que hace el profeta Jeremías en Lamentaciones 3:37. Porque Dios, previamente a que nos pasen las cosas, nos advierte. Antes que nos pasen nuestras calamidades, situaciones, nos advierte. Lo que pasa es que nosotros hacemos oídos sordos, cerramos el corazón, no hacemos caso a la palabra del Señor. A veces hasta con una mula no habla el Señor y la ignoramos. Es impresionante. Y luego decimos, pero ¿cómo yo no lo vi? Si el tal perro me ladró 3 veces para que no fuera y yo no hice caso. Y es así. Dice la palabra así en Lamentaciones 3:37. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Esa respuesta se la va a responder en un relato. Dice que Jeremías vio la ciudad de Jerusalén convertida en una escena de terror, completamente destruida y quemada, con personas de todas las edades muertas por las calles, unos a espadas y otros por hambruna y peste. Y el Espíritu Santo dijo, en modo de pregunta, de la boca del Altísimo,
no sale lo malo y lo bueno. Dios hizo esto. Luego Dios no es amor, bondad o misericordia. Si Dios es amor, claro que lo es, porque entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, más tenga vida eterna. ¿Qué mayor amor usted quiere que este? Que para que se salven todos los que estaban perdidos ya, porque si lo va a salvar es porque ya estaban perdidos. Amén. Entonces en esto muestra Dios su amor hacia la humanidad. Amén. Dice, Él hace llover y salir el sol para buenos y malos. ¿Esto también no es amor? Si Dios es misericordioso, Él se apiada de los desvalidos, de las viudas y de los huérfanos. Pero Dios es también un Dios justo que está airado contra el impío todos los días. Dios está airado con el impío, el que comete iniquidad, todos los días. Pero por su misericordia no acaba con él. Gloria al Señor. Dios sacó a su pueblo de Egipto con poder, con gloria, y le prometió tierra prometida y le dijo, si tú me eres fiel, te bendeciré, me desbordaré en hacerte bien. Pero si haces lo contrario, te pagaré contrariamente. Te voy a destruir y te voy a hacer sufrir. Y ellos pensé que lo hicieron a relajo y a chiste. Y el Señor, venga a mandarle mensaje, venga, arrepiéntete, apártate de la idolatría, sígueme a mí, venga profeta, va profeta. Y el pueblo no cogía. Y ahora pasa esto. Dice, ¿por qué no pasa esto a nosotros? ¿Acaso Dios no es bueno? Pues si te lo advirtió anteriormente, ¿por qué te quejas? Y eso nos pasa a nosotros hoy día. Y al mundo que está allá afuera, que le aconsejan, le dicen las cosas, no te vayas por ahí, escucha consejos, eso te va a hacer mal, eso te va a hacer daño. Y se creen los Superman, que no le va a pasar nada. Luego cuando le pasa su desgracia, le pasa su aflicción, ¿por qué a mí? Pero si ellos recordaran un poquito atrás, entendieran, porque son necios, son necios. Pero mientras hay esperanza, en lugar de quejarnos que la cosa está mal, debemos estimular los unos a los otros. Somos pecadores y lo que menos debemos de quejarnos es por lo que merecemos por nuestros pecados. O sea, que de lo que nos está pasando ahora merecemos más. Amén. Porque en el tiempo de la calamidad muchas veces reflexionamos y miramos hacia atrás y los que son sinceros dicen, me lo merezco. Me lo merezco. Dios ha tenido misericordia. Yo soy uno de ellos. Yo merezco más de lo que me ha pasado porque he hecho mucho mal. Amén. Pero Dios es bueno, que nos permite que nos arrepintamos, reconozcamos nuestras faltas y sigamos el camino. Amén. Y Dios juzga al hombre con una justicia santa y tiene misericordia. Así como David lo sabía y por eso clamó a él, porque él sabía que Dios tiene misericordia. Amén. Así como los carceleros que Josué les reveló los sueños. Estos hombres eran culpables de lo que estaban pagando en la cárcel. Pero Dios tuvo misericordia de uno en su soberanía. Por eso, si a usted Dios le paga lo que usted se merece y al hermano no, quizás un pecado más grande que usted calle, porque Dios es soberano que da ese tipo de cosas. ¿No? Vive el Señor. Vive el Señor. Así que el salmista declara que los tiempos y la vida estaban en la mano del Señor. Las vicisitudes, las providencias que el Señor da, las bendiciones que Dios de la vida, que Dios le da en su vida, también están. Amén. Así que una convicción firme en cuanto a esto es que la quietud en cuanto al temor del futuro. El año próximo que viene, no tenga miedo de lo que va a pasar. Descansa en el Señor. Porque para nosotros el tiempo significa movimiento. Para nosotros el tiempo significa cambios. Pero Dios es eterno. Dios no cambia. Dios es inmutable.
Por eso, si nosotros ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor nos va a llevar a buen puerto. Vive el Señor. Último punto. Muchos creyentes a veces sostienen la ley de la retribución. Otros llaman karma. Lo que usted hace, eso va a recibir. ¿No? Vemos una historia muy famosa de Job, de que uno de sus 3 mejores amigos, muy religioso obviamente, vieron la aflicción de este gran hombre y decían que lo que le estaba pasando era porque él había pecado. Y claramente su libro nos demuestra que no es así, porque Dios claramente dice que era un hombre justo, como leyó Freddy, un hombre íntegro. Entonces Dios no puede decir una cosa por otra. ¿Mentían ellos o mentía Dios? Dice la palabra, sea Dios veraz y el hombre mentiroso. O sea que ellos estaban mintiendo claramente. Dice así el verso, Job 5, de 6 al 8. Porque la aflicción no sale del polvo, ni la molestia brota de la tierra. Pero cuando las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Ciertamente yo buscaría a Dios y encomendaría a Él mi causa. Ellos dijeron una verdad, porque fue el Espíritu Santo que la inspiró, esta gran verdad. Pero lo que ellos decían para con Job no era cierto. Es verdad que el polvo no sale de la nada, tiene que venir de algo, ¿no? En eso ellos tienen razón. Pero se lo querían aplicar a Job. Y encima le dicen, tú voy ante el Señor y confieso mis pecados. O sea, daban por hecho que Job había pecado, ¿no? Entonces, es mucho que muchas personas mencionan simplemente lo de Job, de que Job fue prosperado, de que Job fue bendecido, de que Job oraba por sus hijos, y un sinnúmero de cosas que identifican a Job. Pero olvida mencionar 2 cosas que el Señor quería hacer con Job en la vida de Job. Era que Job también se preocupara por los demás. Porque si usted lee bien, la bendición de Job no vino hasta que Job no oró por esos amigos. Cuando Dios perdonó a esos amigos por lo que dijeron por él, Dios los bendijo. Y luego de su discurso, de todas esas cosas, Job dijo en el 42:5, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job tuvo un encuentro con el Señor, en el sentido de que lo conoció en intimidad, en integridad, en la aflicción. Job conocía a Dios de palabras, de lo que habían contado sus antepasados, y todo ese tipo de cosas que era cultural, pero esa experiencia de pasar mal tiempo, a ese nivel, Job no lo había experimentado, pero ahora sí. Pero él sabía en quién había creído, porque si no había creído en el Señor, él no aguanta todas esas cosas. Hasta como leyó Freddy de la mujer, que tu mujer también se vuelque contra ti. He perdido mis hijos y también tú. Pero Jehová dio, Jehová quitó. No vamos a recibirle Dios lo malo y también lo bueno. Bendito Dios. Y eso aplica también para nosotros. Sabemos cuando nos vienen cosas que son pérdidas materiales, humanas, duelen muchas veces, de verdad, duelen, pero hay que ir a Dios para que Dios nos dé consuelo, nos dé aliento para ese tipo de cosas, porque es difícil. Hemos visto que las cosas no pasan porque sí. En la vida las cosas no pasan porque sí, pasan por algo, con un propósito. Les exhorto que consideren esto para sus vidas y pongan sus vidas en manos de Dios, toda. No dejen nada en sus manos. Se lo pido por favor, no dejen nada en sus manos, pongan toda su vida en el Señor, para que Dios los guíe a buen puerto y cuando le llegue la dificultad, encuentren respuesta. Amén. Santiago 4:13 dice algo para aquellas personas que hacen planes y metas sin contar con Dios. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a la tal ciudad, estaremos allí un año, traficaremos, ganaremos, cuando no sabéis lo que será de mañana. ¿Por qué? Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece.
en lugar de la cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos, haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es mala, vive Dios. Como decía Mercedes, ahora tenemos planes, proyectos, metas en el 2023. Muchos quieren adelgazar, otros mejor trabajo, un montón de cosas. Voy a leer la Biblia completa, voy a orar más. Luego dicen si Dios quiere, pero no lo dicen con el corazón. Lo dicen como si fuera algo mágico o una cábala de esta que si lo digo va a pasar. Cuando nosotros decimos si Dios quiere, debe ser una actitud del corazón, de que usted confía en que Dios lo va a ayudar a cumplir esa meta, siempre que esté en su voluntad. Amén. Así como usted diga, si Dios quiere, asegúrese de que sea la voluntad del Señor que lo que usted está pidiendo. Y que usted está confiando en el Señor que lo va a ayudar a hacer todas esas cosas. No en sus fuerzas, como decía Freddy. No en sus fuerzas. Porque su fuerza usted no hace nada. Vive el Señor. Es como un individuo que compró una gallina. Con esa gallina en la mano empezó, bueno, esta gallina va a poner mucho huevo. Luego esos huevos darán muchas gallinas. Luego esa gallina voy a hacer una granja. Tendré muchos huevos y voy a exportar huevos para todo el país. Y ya él hizo su mundo en un segundo ahí, por decirlo de una manera. Pero al día siguiente la gallina se enfermó y murió. Necio. Entonces, no. Y hay creyentes y personas que somos así. Hacemos planes sin contar con Dios. Hacemos compromisos sin contar con el Señor. Poniendo nuestra confianza en el Señor. Padre, mira esto, Padre, sé tu voluntad. Dame sabiduría, dame entendimiento, dame claridad para esto. Lo pongo en tus manos. Por lo menos ore de corazón al Señor por eso que usted está pidiendo, que quiere hacer. Porque el Señor no se opone a que usted planee, porque Dios es un Dios de orden. Él planeó todas las cosas. Entonces, no está mal que usted planee, que usted organice, que usted tenga metas, no está mal. Pero siempre pide la dirección al Señor. Porque Él es que sabe cómo le va a pasar a usted después que usted se quede esa puerta. Nadie tiene el destino garantizado, nadie. Si fuera así, los millonarios tuvieran su destino asegurado, pero ni ellos lo saben. Así que nosotros que sabemos cómo funciona esto, hagámoslo correctamente. Pongamos nuestro 2023 en mano del Señor y que sea Él el que nos esté guiando y dirigiendo en toda nuestra vida. Amén. Conclusión, mis hermanos. A partir de la vida de David, podemos ver claramente y entendemos que las situaciones de nuestras vidas son difíciles. Pero solo las personas que confían en el Señor pueden salir adelante. No se quedan estancados, destruidos, tristes, derrotados. No. El cristiano, cuando le llegan situaciones difíciles, tiene carácter, tiene identidad en Cristo Jesús y sigue hacia adelante. Porque sabe que Dios está obrando ahí. David lo sabía, que Dios estaba obrando en su vida. Todos queremos que las cosas sucedan cuando pedimos, cuando las solicitamos ante Dios. Pero no es así. David pidió, oró, pidió perdón y esperó en el Señor. Nosotros tenemos que esperar en el Señor. Pedir al Señor lo que estamos necesitando, por lo que nos está haciendo piedra de tropiezo, y esperar en el Señor firme. Amén. En tus manos están mis tiempos. Cuando Dios no nos da lo que deseamos, empezamos a preguntar otra vez, ¿por qué? ¿Cuándo Dios? Ay, que llevo esperando tantos años. Si tú llevas esperando algo tantos años, es que Dios no te lo va a dar. Y cuando nosotros nos preocupamos por esas cosas, ¿qué pasa con nuestra vida? Descuida las demás áreas. Porque ponemos la atención en esas cosas que nuestro corazón desea. Y perdemos de vista lo que Dios nos quiere mostrar. Que no es por ahí, es por aquí. Por eso nosotros tenemos que andar con discernimiento de espíritu, no con el corazón. Porque ahí es que el Señor nos va a hablar. El Señor te va a hablar con el discernimiento de tu espíritu para que tú te guíes conforme a su voluntad. No con tus deseos. Así que mis hermanos, no se centren en las cosas tan ansiosamente que le haga perder el control.
como dijo el Señor, venid a mí todos los que están cargados y cansados, que yo lo haré descansar. Descanse en el Señor. Ponga todas sus angustias, sus peticiones en Dios y siga su vida. Como yo digo a mi hija, sigue tu vida. Sigue orando, sigue aprendiendo, buscando del Señor. Y eso, recuerda al Señor de vez en cuando, como la viuda. Sé persistente, pero el Señor, si no es para ti, el Señor te va a ministrar una palabra. Mira, eso no es esto. Tú tienes que estar conectado con el Señor, pero no afanado en eso que tú quieres solamente, porque el diablo es así. El diablo, cuando ve que tú tienes deseo de algo, te lo va a poner fácil para que te desvíe. Porque el diablo ve esas intenciones. Él no puede leer tu mente, pero sí te ve, lee las señales de tu corazón. Amén. Así que, mis hermanos, que espero que este mensaje le ayude a confiar más en el Señor. Que aprendamos a confiar plenamente en el Señor y que toda nuestra vida esté en manos del Señor. Si usted nota que su vida hay alguna área que usted es que la controla, pídele perdón al Señor y deposítela en el Señor para que el Señor obre en su vida. Pongámonos de pie. Vive Dios. Pidamos al Señor, pide en su corazón ahí, que Dios le muestre esas áreas de su vida que usted sabe que Dios no la domina, que Dios no la controla. Pídale perdón al Señor para que el Señor lo guíe y le ayude a parecerse más a Él, a buscar de Él. Y cada cosa que usted vaya a hacer, le pida su dirección, le pida su consejo, porque Él es el que sabe todas las cosas. Nosotros no sabemos nada. Amén. Padre amado, te damos las gracias, Señor, una vez más, porque tus palabras son como la miel, Señor, dulce. Son aliento, Padre, para nuestra vida. Gracias, mi Dios, porque tú siempre llegas a tiempo, Padre. Te pido por mis hermanos y todos aquellos que nos ven por las redes sociales, Señor, que aprendamos a poner nuestra confianza en ti, sin importar lo que esté pasando en el mundo, Señor. Si alguna área de nuestra vida, Padre, la tenemos controlada nosotros, Dios, te pedimos perdón y la depositamos en este momento delante de ti, Señor. Y que sea tú el que nos esté dirigiendo, nos esté guiando, Dios mío, a buen puerto. Porque sabemos que tú tienes propósitos grandes con nosotros, Señor. Porque tú no mientes, Señor. Ayúdanos a ver claramente aquellas cosas en nuestras vidas, Señor, que las hemos descuidado, Padre. Ayúdanos a fortalecerla, mi Señor, en ti. A confiar más en ti en todo, Señor, sin importar lo que nos está aconteciendo, Señor. Que veamos el ejemplo de David, que con todo lo que le estaba aconteciendo, él clamó a ti, pidió perdón y se aferró a ti y esperó en ti, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, Señor, a ser perseverante, mi Dios. Que tu palabra nos ayude a ser perseverante y que tengamos nuestra fe cada día más grande en ti, Señor. Y que este nuevo año, Señor, que no nos llenemos de angustia y de incertidumbre de lo que pasará. Descansamos en ti y esperamos en ti, porque tú eres fiel y nos guardará cualquiera que sea la situación, Señor. Te lo pedimos en tu santo nombre de tu Hijo Jesús amado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. El pastor.